ya cuando entendemos que el suelo posee este amortiguamiento y que el suelo en condición estratificada es como lo vamos a conseguir principalmente en campo, vamos a ver entonces que la idea sería tener claro cuáles son esas consideraciones que se utilizan en los análisis lineales equivalentes. Vamos a ver entonces que el módulo de corte lo vamos a tomar como un módulo secante, pero ya sabemos que para pasar de G máximo a G secante podemos utilizar una gráfica de degradación como esta. ¿Okay? Existirá entonces un porcentaje de amortiguamiento, una razón de amortiguamiento que se traduce en una pérdida de energía durante el proceso cíclico. ¿Okay? Vamos a ver también que en este proceso donde se hace una asunción lineal, tendremos entonces que tener claro que el módulo de cortante debe ser consono con el nivel de deformación esperado. Es por eso entonces que el G máximo se recomienda utilizar a partir de velocidad de onda de corte estimadas con ensayos geofísicos o por correlación con ensayos SPT, que a su vez sean calibradas con ensayos geofísicos. Es decir, muchas de las tablas que ya existen de BSUS versus NSPT son tablas que se han desarrollado mediante ejecución de ensayos geofísicos de campo. ¿Okay? Vamos a ver entonces que en registro sísmico, donde se obtienen comportamientos muy regulares, ya no son comportamientos uniformes, sino que hay muchos picos y saltos, es usual entonces fijar una deformación por corte promedio, una deformación por corte efectiva, y ese valor oscila entre el 50% y el 70%. Por ejemplo, en análisis de licuación de suelos trabajamos con el 65%, de manera que el cortante máximo que induce el efecto sísmico, cuando se hace el análisis de licuación, se utiliza un coeficiente de 0,65, que lo que significa es que es como que si tomáramos el 65% de los valores picos del registro sísmico que estemos analizando. ¿Okay? Entonces, ese sería el procedimiento teórico para yo poder desarrollar un análisis lineal. ¿Cómo haría un análisis no lineal? En el análisis no lineal simplemente voy integrando la ecuación de movimiento en pequeños lapsos de tiempo, de forma tal que yo conozco lo que ocurre en delta 1 a delta 2, delta 2 a delta 3 y así sucesivamente. ¿Okay? Y se evalúa la relación esfuerzo-deformación para obtener las propiedades del suelo que sean acorde con el nivel de esfuerzo y deformación de este lapso de tiempo en particular. Obviamente, veíamos hace un rato que esta curva de comportamiento histerético del suelo no es una línea recta, pero si yo obtengo la relación esfuerzo-deformación para cada pequeño estado lineal incremental, puedo entonces obtener lo que sería el comportamiento no lineal completo del terreno. Ya actualmente existe en el mercado muchos software que permiten efectuar este tipo de análisis. Como les dije hace un momento, el Shake es uno de ellos, ¿okay? Y existen algunos software de geotecnia mediante modelado de elementos finitos que también permiten aplicar este tipo de comportamiento, ¿okay? Para poder hacer la integración de las diferentes propiedades de esfuerzo de formación según el nivel de esfuerzo al que esté sometido el terreno, ¿okay? Sin embargo, desde el punto de vista práctico, hay una recomendación bastante buena, en vista de que también es una de las que suministra el profesor Steven Kramer en su texto de Ingeniería Sismogeotécnica, y es que para eventos sísmicos que podemos hablar de que no excedan magnitudes de momento por encima de 6,5, tal vez 7, un análisis lineal estático o un análisis lineal equivalente funciona bastante bien. Mientras que ya acciones sísmicas donde se esperan elevados fenómenos de degradación, de repente que tengamos un análisis de sismicidad con falla muy cercana, ¿okay? Los casos que tienen ya fallas de subducción, por ejemplo, ya en esos casos el análisis no lineal pudiese representar mejor el comportamiento del terreno. Ahora bien, algo que no debemos perder de vista es que el análisis no lineal simplemente es una sumatoria de lo que vimos anteriormente en el análisis lineal equivalente. ¿Okay? Entonces, de allí salen algunas comparaciones, algunos comentarios que sirven ya para efectuar nuestros cálculos, y es que, bueno, cuando aplicamos el análisis lineal equivalente podemos tener unas falsas resonancias, como veíamos hace un momento, en vista de que las propiedades son asemejadas a comportamientos lineales. Vamos a ver que definitivamente habrán resonancias que tal vez no se generen de esa forma porque tomamos un parámetro que es constante y sabemos que este parámetro varía según el nivel de amplificación. ¿Ok?
¿Okay? Los análisis lineales pueden llegar a ser mucho más eficientes que los no lineales, lo que les decía hace un momento, ¿okay? Cuando el movimiento de entrada puede caracterizarse con mucha precisión y lo que les comentaba, cuando el sismo definitivamente no se traduce en gran proceso de degradación. Los métodos no lineales pueden ser formulados en términos de esfuerzo efectivo para modelar lo que sería la generación, redistribución y disipación de las presiones de poro. Obviamente la mayor ventaja del método no lineal es que si el terreno posee una influencia importante de agua, esta agua va a generar presión de poro y esta presión de poro va a afectar el esfuerzo efectivo y obviamente eso no será un valor constante, sino que irá variando según el nivel de amplificación. ¿Okay? Entonces ya la diferencia entre ambos métodos va a depender de la no linealidad en la respuesta sísmica del terreno y por eso les doy la recomendación de que lo puedan calibrar definitivamente en función de la intensidad sísmica que se genera o que se espera se genera en el sismo.